Rodrigo, sacar el sistema de ver la siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al workshop liderado por IBM, El valor de los datos y la aceleración hacia la inteligencia artificial. Hoy más que nunca existen distintos desafíos y responsabilidades con respecto al uso de datos e inteligencia artificial, que nos ponen nuevos retos por delante y debemos asegurar la confianza, transparencia y colaboración. Dejo con ustedes a Mario Godínez, arquitecto de Analytics IBM Canadá, y Rodrigo Seguel, Data Science y arquitecto de IBM Chile. Agradecemos su participación. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su audiencia. Hoy día vamos a hablar en este momento con Mario de datos y de inteligencia artificial, temas que hoy día están súper en la mesa de todos. Y probablemente hoy día estamos presenciando conceptos como Big Data que hacen que los conceptos de velocidad de información, muchos datos por unidad de tiempo, volumen cada vez más grande, veracidad del dato, que sea realmente importante para tomar mi decisión, pero probablemente hoy día esa veracidad asociada con el valor de los datos es lo que hoy día probablemente las empresas están buscando justamente conectar. ¿Cómo pasar de tanta información que hoy día se genera en las redes sociales, ¿cierto? Dentro de las empresas, que hay mucha información que no es fácil buscar dentro de las empresas, cuánta información generan, obviamente, los individuos en su interacción, datos estructurados, ¿cierto? Datos transaccionales o datos no estructurados como datos de fotos, ¿cierto? De video, hoy día están creciendo de una forma tan acelerada que probablemente humanamente tenemos dificultades para poder consumir esa información. En ese contexto, hoy día herramientas nuevas, algunas no tan nuevas claramente, están apareciendo para ayudarnos a justamente ese gap entre tanto dato, tanta información, que no sé la verdad cómo manejarla, si es verdad o no es verdad, ¿cierto? Si es útil para mi negocio, y la capacidad humana. Me encantaría, por ejemplo, a mí poder leer todos los artículos que hoy día aparecen del tema técnico, ya, y me encanta la tecnología, obviamente, y la innovación, pero no tengo el tiempo, ¿cierto? Para leer todo lo que aparece diariamente, y probablemente hoy día requerimos aumentar nuestras capacidades de lectura, de comprensión, y usamos tecnologías como la inteligencia artificial que está conectando. Y ¿se acuerdan cuando uno antes usaba calculadoras? Ahora uno no calcula nada, ¿cierto? Mentalmente usa la calculadora. Hoy día probablemente uno no se acuerda de ningún teléfono, porque están todos guardados. Hoy día uno no se acuerda mucho de cómo llegar. Hay una aplicación que te ayuda a llegar. Esas apps son inteligentes.
tienen la justa conexión entre información, datos y lo que yo necesito. De modo que están generando facilidades para que yo realmente haga mejor mi trabajo, ¿ya? Y sea más productivo y probablemente más ágil en las implementaciones, en los proyectos. Y ahí la inteligencia artificial como herramienta está justamente esa brecha acortándola definitivamente. Y para eso quisiera hacer una primera pregunta. Ahí sí me ayudas, Eduardo. Yo tengo, obviamente, me gusta sacar fotos, ¿ya? Y yo veo, por ejemplo, mi teléfono, mi celular, ahí los invito a que ustedes tomen su celular y vean cuántas fotos creen que tienen en su celular, ¿ya? O estiman que tienen, ¿ya? ¿Tenemos la pregunta para que respondan, Eduardo? El pooling. En el caso mío tengo, en mi teléfono estoy mirando, tengo más de 15.000 fotos, obviamente guardadas en mi teléfono y en la nube. La nube hoy día lo que está es facilitando y habilitando la conexión entre lo que yo puedo guardar en el teléfono localmente y lo que yo puedo almacenar, ¿cierto?, en mis discos locales. Y hoy día la nube está haciendo un gran repositorio de información donde además tengo la certeza de que está respaldado, está seguro y probablemente si pierdo este aparatito, lo más probable es que no tenga problema porque después lo pueda restaurar rápidamente esos datos que son críticos para mí, por ejemplo, mis fotos, yo lo pueda justamente recuperar en tiempo y forma. Ustedes se preguntaron, no sé si alguien comentó en el chat, ahí pueden decir cuántas fotos creen que tienen ya en su celu. No sé si hay alguno que tenga más de 22.000, dice Don Luis. No dije yo en punto, no dije gigas, teras, petas, exabytes, ya no importa la cantidad, importa el valor de esa información. Si ustedes pierden un dato, ¿ya?, probablemente lo van a extrañar. Y yo les hago el siguiente desafío. Busquen en su teléfono la palabra café. Ahí yo tengo mi teléfono, busqué coffee porque lo tengo en inglés, pero busquen café, busquen televisión, busquen cumpleaños, busquen nieve, busquen playa. En el search, el teléfono tiene un search en las fotos, ¿ya? Ahora muchos pasamos, ¿cierto?, fin de año buscando fotos de nuestros hijos, porque quizás estaban en cuarto medio, ¿cierto?, o alguna ceremonia de final de año buscando fotos de cuando eran pequeños, y yo busqué fotos de mi hija cuando tenía 3 años, 6 años, 9 años, 12 años, 18 años, y lo hice con un search, buscando cumpleaños, porque yo podía tentarme con el scroll, buscar y buscar y buscar y buscar, pero esa búsqueda de un café, de una foto, de la nieve, de cumpleaños, televisor, se demora menos de un segundo. ¿Y por qué? Porque todas esas imágenes han sido tagueadas, han sido catalogadas automáticamente por una inteligencia, por un software que aprendió, ¿cierto?, previamente enseñado por humanos a tallar objetos, clasificarlos, y ahora está disponible para que yo lo use en una app tan sencilla, tan simple como buscar fotos. Me encanta sacar fotos de los cafés, cuando iba, obviamente, antes, ¿se acuerdan?, a las cafeterías normalmente, todos los días. Me gusta sacarle fotos a la figura que me agradaba. Y eso lo busco en milisegundos. Y eso es lo que está haciendo hoy día esta combinación interesante entre inteligencia artificial, datos, quizás tengo muchos, ¿ya? Yo puedo justamente dar un servicio súper sencillo, yo encontrar mis fotos más rápido. O sea, está aumentando las capacidades humanas. De hecho, IBM a la IA también le pone el concepto de inteligencia aumentada, ¿cierto?, como una capacidad extra que ciertamente no me reemplaza, para nada, sino que hace vida más fácil. Es lo mismo como la calculadora. Hoy día estas aplicaciones están cada vez más embebidas, están embutidas, incrustadas en nuestro día a día. Te ocupan inteligencia artificial eh, cuando compran, ¿cierto?, cuando ven videos, cuando buscan en su teléfono. Eso es inteligente, es aprovechar estas capacidades dentro de las aplicaciones. Y aquí quisiera invitar a Mario que nos cuente un poco la visión, que todo esto parte con tener datos. Datos, claramente, los datos son este nuevo petróleo, ¿cierto?, que hay que refinarlo, que hay que procesarlo para sacarle valor. Y hoy día, no sé si ven mi fondo de pantalla,
yo extraño, ¿cierto? Esa época donde yo iba a la biblioteca. Quizás lo que más extraño es el olor a libro. Pero hoy día esa información existe N veces, replicada, N picada. Entonces hoy día, ¿cómo lo acceso? ¿Cómo busco rápido? ¿Cómo encuentro rápido? ¿Y cómo hago eso valorable para mi persona, para mi negocio? Dale, Mari. Pues muy buenos días, espero que se me escuche bien, ¿no? Estoy un poco lejos de Chile, estoy radicado en Toronto, Canadá, donde estamos en una estación totalmente opuesta. Hoy tenemos solamente 2 grados fuera y eso es bueno, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos en los que vivimos y con el desarrollo en las comunicaciones es como si estuviéramos en el mismo país, en la misma ciudad. Una de las características que tiene todo este movimiento hacia la inteligencia artificial es la base en la que este movimiento se ejecuta. Y esa base, ese combustible es el dato. Inteligencia artificial, veremos un poco más adelante, hablaremos de una definición, de cuáles son las tendencias, de qué lo que se está haciendo en las diferentes industrias. Pero todos, independientemente del algoritmo y la complejidad y lo eficiente que sea el algoritmo, trabaja sobre el fundamento de los datos. Y una vez que establecemos que el dato es el elemento crítico y fundamental, empezamos entonces a introducir conceptos, definiciones, atributos alrededor del dato que son imprescindibles. Atributos como la seguridad, la calidad del dato, la temporalidad de ese dato, el tipo, el formato del dato, si es un dato estructurado o no estructurado, etc. Yo llevo en IBM trabajando desde, este es mi año 25, cumplo 25 años en IBM. Estudié Computer Science y empecé a trabajar. Trabajé para Oracle un par de años y después me vine a IBM. Y trabajo en un grupo que, aunque tengo base acá en Toronto, mi responsabilidad es la arquitectura de soluciones que involucren datos e inteligencia artificial y analítica con clientes de IBM en todo el mundo. Y creo que algo que he visto y que he aprendido durante todos estos años es la variedad de criterios, independientemente de la tendencia que tiene la industria, la variedad de criterios que existen para empezar en esta trayectoria de inteligencia artificial y el uso de los datos para ello. Pero además la importancia que tiene el establecer cada iniciativa que decidamos hacer en un contexto del negocio. Fundamental. Contexto del negocio es crítico para el éxito de este tipo de iniciativas. Y hemos hecho, IBM con frecuencia hace estas encuestas. Tenemos un instituto, le llamamos Instituto de Business Value Institute, que hace encuestas alrededor del mundo, ¿no? En este caso han hecho una encuesta, esto fue finales del 19, principios del 20, a más de 15,000 empresas de todas las industrias de todo el mundo, ¿no? Y la idea es tratar de entender cómo va el mundo, la industria, en este movimiento de madurez del dato, de madurez del uso del dato. Y madurez lo medimos como la habilidad de acceder, extraer, combinar datos, extraer insights, extraer conocimiento a partir del dato. Y como verán, acá el porciento mayoritario está en la madurez incipiente, es decir, son o aspirantes o constructores. Estas son las categorías que hemos establecido. Y un porciento mínimo es en el estado este que le llamamos abanderados, que son empresas, entidades que tienen toda una serie de requerimientos que les permite una flexibilidad grande, una rapidez, una agilidad
en la toma de decisiones y además de eso cumplimiento estricto con regulaciones que puedan existir, que a veces eso es un componente indispensable en nuestro análisis. Y veremos durante el transcurso del día, vamos a ver un poco utilizando los resultados de esta encuesta, cómo validamos esto, los principios de los que hablamos y cómo se está convirtiendo esto en realidad en la empresa de hoy en día. Cuando miramos al dato, el dato tiene, yo diría, como tres aristas asociadas al procesamiento del dato. Siempre con el objetivo de utilizar la información para crear soluciones de inteligencia artificial. Y esas tres aristas para mí son, tú tienes que conocer los datos, tienes que tener confianza en los datos y tienes que tener la posibilidad de utilizar esos datos. Conocer, confianza, utilización. Y cada una implica ciertas cosas, ¿no? Conocer quiere decir entender. Cuando se me presenta un dato, compro o adquiero un dato de una entidad externa o de un sistema, tengo que entender cuál es la estructura, cuál es el formato, cuáles son las características que tiene. Tengo que entender qué tipo de calidad tiene asociado. Tengo que entender quién es responsable, si tengo alguna duda con esa información. Tengo además que tener confianza en que el acceso a ese dato no es nada que puede causarme problemas. Es decir, no estoy accediendo a información privada que no se debe acceder o que debe estar encriptada y no lo está. Y debo tener además las capacidades para buscar el dato y encontrarlo, ¿no? Este es las aristas que necesitamos. Y este proceso, cuando hablamos de un elemento, de ellos, uno solo, un conjunto de datos, pues es un proceso que podemos hacer de forma manual, semiautomática en el día a día. Pero cuando hablamos de cientos o miles de fuentes de datos que potencialmente existen, entonces es necesario introducir métodos de automatización para poder operacionalizar estos datos. Esta área es un área bastante interesante que ha surgido hace unos años y la solución que le ha dado la industria para este procesamiento de los datos es la introducción de estos métodos de automatización para el procesamiento del dato. Y esa automatización viene detrás, dirigida de forma muy interesante por mecanismos también de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, de deep learning, que nos ayudan a manipular el dato, a entender el dato, a evaluar la calidad del dato, a perfilar el dato, etc. Y esta área de hacer ágil el procesamiento de los datos es a lo que se le llama hoy en día en la industria el data ops, ¿no? Operacionalización del dato. Y viene para aquellos que están presentes que tienen familiaridad con estos métodos ágiles de desarrollo del software, viene del original DevOps, ¿no? Operacionalización ágil del desarrollo del software. Bueno, pues para la parte del data le llamamos Data Ops. Es decir, pienso que es importante que si yo voy en camino a utilizar o a crear soluciones de inteligencia artificial, que todas están basadas en datos, yo tengo entonces que prestar atención al dato y prestar atención desde el punto de vista de entenderlo, de tener confianza, de tener los mecanismos para utilizarlo. Y un poco con la analogía que nos ponía Rodrigo de la biblioteca, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que nuestras fuentes de datos, que pueden ser muchas, ¿no?, y con variedad, y que inclusive puede que ni siquiera sean locales dentro de nuestro firewall, que estén fuera, la nube, ¿no?, que sean libros, ¿no? Estamos hablando entonces de fuentes que son aplicaciones o data warehouses o los llamados lagos de datos o bases de datos SQL o no SQL, la variedad de tecnologías que existen, ¿no? Imaginemos, ¿no? Y claramente para que este dato
pueda dársele valor y pueda yo cumplir con esas características que decía de conocer el dato, tener confianza en él, tener mecanismos para accederlo y utilizarlo, yo necesito toda una serie de capacidades. Capacidades. Y hablo muy claramente aquí, hablamos de capacidades que necesito. ¿Qué capacidades? Bueno, necesito capacidades y como paréntesis, estas capacidades se hacen más necesarias mientras más es el volumen y la variedad de mi dato, ¿no? O mientras más, a veces no es solamente el volumen y la variedad del dato que me obliga a ocuparme de esto, pero por ejemplo puede ser una regulación que sucede mucho en la banca o en la industria de seguros, que dice tú debes tener una trazabilidad de lo que has hecho con este dato desde que lo recibiste hasta que se lo has entregado a alguien, ¿no? ¿Qué has hecho con él? Y entonces, en este caso, esa regulación me obliga a tener esta serie de capacidades. Y capacidades para entender el dato, para clasificarlo, para detectar qué dato es sensible o no, para analizar la calidad, para buscar en los datos o para entender el linaje o para establecer políticas y reglas de acceso, de seguridad, etcétera, ¿no? Y cuando vemos la cantidad de capacidades y el volumen de datos asociados y variedad de datos asociados, es entonces acá que empezamos a hablar de estos mecanismos de data ops que hablaba anteriormente, de cómo yo agilizo esto, cómo yo lo hago viable, cómo yo lo hago que no necesite yo un batallón de personas con alta calificación para poder entender y clasificar estos libros. Y acá es donde en el mundo de hoy la tecnología pues se ha orientado a la utilización de estos mecanismos de inteligencia artificial y de automatización para ayudarnos a la ejecución de estas tareas que son tareas necesarias para poder tener este objetivo al final, ¿no? Entregar el dato de forma entendible y confiable a alguien, ¿no? Y es por eso que acá le llamamos el autodescubrimiento, autoclassification, autodetección. Quiere decir que yo tengo mecanismos de aprendizaje de máquina, de machine learning, algoritmos que ayudan, una vez que yo me conecto a una fuente de datos, me ayudan a entender, a clasificar, a hacer una asesoría, un perfilamiento de ese dato, a tratar de encontrar datos que se parezcan a números de tarjeta de crédito o números de identidad o información privada que debe ser encriptada, ¿no? Es por eso esta coletilla del OTO. El OTO significa la introducción de estos mecanismos de inteligencia artificial para ayudarnos al final a producir inteligencia artificial, ¿no? Es decir, mientras más hablamos, más nos damos cuenta que estos mecanismos de inteligencia artificial hoy en día están donde quiera. No solo en los elementos del consumer products que estamos acostumbrados del teléfono y Google, sino también en las herramientas que utilizamos para la producción de estas cosas. Es decir, inteligencia artificial ayudándonos a crear inteligencia artificial, ¿no? Es uno de los aspectos interesantes de esta evolución hoy en día, ¿no? Es decir, que hablamos de una evolución en la madurez del uso de la analítica y una evolución que está basada en la existencia de datos y la existencia de datos que yo tenga cierto nivel de confianza en ellos, ¿no? O al menos que conozca, porque la confiabilidad no solo viene de tener calidad máxima, sino también viene de entender cuál es la calidad. Quizás no necesito que sea máxima, pero necesito entender, conocer, ¿no? Y entender qué se ha hecho con ese dato, quién es el dueño y qué nivel de seguridad, requerimiento tiene, ¿no? Entonces, una vez que hemos hablado un poco de los datos, vamos entonces a hablar de esta parte que llamamos inteligencia artificial. Y un poco he puesto acá una definición
una definición simple, hay muchas, esta es una simple para tratar de homogeneizar la conversación y simplificar la presentación. En general, asumimos que la inteligencia artificial y un poco lo que mencionaba Rodrigo, dentro del contexto de IBM, a veces la llamamos inteligencia aumentada, ¿no? Es el conjunto de técnicas significan algoritmos con los datos, que permiten que un ordenador, una máquina, pueda entender, aprender. Y aprendiendo podemos simular ciertas áreas del comportamiento humano. Ciertas áreas del comportamiento humano que nos ayudan a resolver problemas que de forma individual sería un poco difícil. Hoy, hay más sensores en nuestro planeta que personas. Estamos poniendo inteligencia artificial en todo, y todo en la nube. Es todo tan inteligente. Pero, ¿cómo se trabaja así? Pregúntale a este agricultor. Él usa datos satelitales para aumentar el rendimiento de sus cultivos. Eso es inteligente para la comida que comemos. En este puerto, las cadenas de suministro se vuelven más transparentes con blockchain. Eso es inteligente para millones de envíos. En este laboratorio, los investigadores están trabajando con Watson para encontrar nuevos tratamientos. Eso es inteligente para la medicina. En este banco, el mainframe más encriptado del mundo está ayudando a prevenir el cibercrimen. Esto es inteligente para todos. Y en África, los sensores y la nube IBM protegen a los animales en peligro de extinción. Eso es inteligente para los rinocerontes. Sí, rinocerontes. Porque lo inteligente solo importa cuando lo ponemos a trabajar. No solo para algunos de nosotros, sino para todos nosotros. Pongamos la inteligencia a trabajar. Bueno, y un poco independientemente de la parte del marketing de este video, pienso que un mensaje muy interesante, y eso es algo que utilizamos siempre en IBM, es la utilización de este tipo de tecnología. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué objetivo? Y creo que es una pregunta muy interesante con la que me encuentro siempre con clientes, ¿no? Cuando trabajando con empresas pequeñas, grandes, toda la América del Sur, Centroamérica, acá en Canadá, donde trabajo mucho con bancos, seguro, gobierno y toda la América, ¿no? La pregunta crítica es, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Si la respuesta es, o no lo sé, o no, entonces tenemos que volver a rediseñar el ejercicio, ¿no? Porque, es decir, el valor que tiene la utilización de todas estas técnicas que son para aquellos que les gusta esta área, son interesantes, el valor que tiene es la aplicabilidad, el generar nuevo conocimiento, nuevo insight, el generar decisiones que sean más certeras, el generar decisiones que me ahorren, ¿no? que me ahorren algo, esfuerzo, costo, utilización de recursos. Este por qué creo que es fundamental y es parte de lo que escuchábamos en ese mensaje. Y el otro mensaje es que la inteligencia artificial, estas técnicas, están en todos los lugares. Están en la visión típica que nos pone Hollywood como estos robots que hablan y caminan y que algunos son bastante cercanos a la realidad, como lo está demostrando, no sé la familiaridad que tengan con los robots estos de Boston Dynamics, ¿no? Que ahora hasta danzan, ¿no? Pero creo que en general, cuando tú lo aterrizas a la discusión esta en contexto de empresas pequeñas y medianas, la razón del por qué utilizar estas técnicas y cómo utilizarlos se convierte en un atributo fundamental, ¿no? Y yo estaba viendo, hay
estimados el tamaño del mercado de este tipo, y veía que en el año 2017 la inversión en inteligencia artificial era alrededor de 40 billones y se estima que para el año 2024-25 sea alrededor de 195 billones. Es un crecimiento exponencial y es debido a esto, a que está en todo, ¿no? Es decir, tú lo vemos en Netflix, o lo vemos en Waze, o lo vemos en Uber, y sobre todo el Uber Eats, o lo vemos en los carros autónomos, los autos autónomos, ¿no? Es decir, el uso está expandido en todas las áreas de la industria, de la economía, y por supuesto hay casos donde este uso tiene mucho éxito, hay otros casos donde el éxito aún está limitado, un poco dado por la inmadurez que tiene algunas áreas de la tecnología para acometer la complejidad de los problemas, ¿no? Y por otros casos, ¿no? Y acá mostrábamos el caso más, uno de los más conocidos, que son los accidentes estos que han tenido estos autos autónomos de Google, y ha habido un par de ellos con Tesla también, etc. Es decir, toda la inteligencia artificial en todas estas áreas, volvemos al tema inicial, está basada en el dato, la disponibilidad y el acceso al dato, ¿no? Y también decíamos que la inteligencia artificial es, en nuestro concepto, es cómo aumentamos las capacidades estas humanas, ¿no? Cómo utilizamos la capacidad de procesamiento, los datos, etcétera, para aumentar las capacidades humanas. ¿Qué capacidades? Pues la de hablar, la de escuchar, leer, conversar, ver, ¿no? Y de ahí es donde salen las diferentes aplicaciones, ¿no? Y desde el punto de vista un poco más técnico, ¿no? Tecnológico, teníamos a este mundo grande, el que llamamos inteligencia artificial, para tratar de simular actividades humanas. Y dentro de este gran mundo, en general lo que tenemos son algoritmos que utilizan métodos estadísticos. Tenemos mucho dato que ayuda a que el computador, el ordenador, aprenda a resolver un problema y que aprenda y mejore basado en las decisiones, ¿no? Y estos son los algoritmos que llamamos esta área de machine learning, ¿no? Aprendizaje de máquina, ¿no? Y luego tenemos un área aún mucho más avanzada desde el punto de vista de complejidad y de sofisticación, a la que llamamos deep learning, que es un subconjunto de este mundo grande del machine learning, donde hablamos de problemas que son resueltos con mucho dato y utilizando algoritmos que un poco simulan cómo trabaja el cerebro, ¿no? Y por eso se le llama redes neuronales, ¿no? Y tienen capas, ¿no? Donde se hace análisis en varias direcciones. Esta definición o esta cadena de definiciones, todas tienen un conjunto de características bien común. Es una que tú necesitas cierto nivel de experiencia o de skills, de habilidad, de educación, de conocimiento, que necesitas dato, mucho dato, y por supuesto mucho procesamiento, capacidad de procesamiento. Y cuando señalo esto, porque al subrayar estos elementos son los elementos que después nos apuntan a por qué discutimos esto en el contexto de nube y nube híbrida y estos conceptos de Big Data y los conceptos, precisamente por esto, porque lo que está dentro, que nos hace que nos hace ver, que nos hace trabajar y nos hace crear estas soluciones, dependen de este mundo, ¿no? Es decir, sí, yo veo que los mecanismos, la tecnología, es tecnología que utiliza algoritmos
métodos matemáticos y estadísticos y mucho dato, yo estoy diciendo que necesito tener estos científicos de datos que tengan una buena experiencia, ¿no? Independientemente del conocimiento que deben de tener del área del negocio al que voy a dedicarme, ¿no? Y formar gente de esas capacidades lleva su tiempo, ¿no? Por tanto, esto es uno de los uno de los factores que nos ayudan a impulsar la introducción de estos mecanismos para ayudarnos a agilizar el movimiento hacia la inteligencia artificial, ¿no? Es importante y por eso, un poco por eso que subrayaba. No sé si cuando decíamos, quisiera aquí en este punto, cuando hablamos de algoritmos que nos ayudan a aprender, ¿no? Que ayudan a aprender un poco que quería no sé, a 10.000 pies de altura hablar de las características que tienen estos algoritmos, sobre todo los algoritmos estos de Machine Learning, donde el aprendizaje se hace generalmente en dos maneras diferentes. Es decir, yo le doy a la máquina, y a esto le llamamos aprendizaje supervisado, es más básico. Yo le doy la respuesta, le digo esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, y aprende a ver gatos, y entonces cuando pasa alguien dice, este sí es un gato, sí o no. Pero también hay otros que es un poco más complejo, que es donde yo no le digo nada, y eso se llama aprendizaje no supervisado, donde yo le doy mucho dato y el algoritmo me hace grupos, clusters, basado en características, ¿no? Y hay otro nivel donde yo, una vez que tenga respuestas buenas, yo le doy premio al algoritmo para que aprenda, ¿no? Es decir, estas son a alto nivel las formas en que estos datos se le proveen y las técnicas que existen. Y que se diferencian de la tradicional forma histórica de programar y de seguir un paso a paso direccional de algoritmos. Algo también que es interesante acá y que quiero que lo tengan en cuenta es que cuando utilizamos este tipo de algoritmos, no siempre sabemos el por qué las cosas se hacen, ¿no? Por tanto, entender eso es fundamental. Entender por qué esto me ha dicho que sí y no me ha dicho que no. Entender eso. Eso creo que es algo fundamental y es un punto que veremos más adelante, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial, pues, no es nada mágico. Es algoritmos, mucho dato y personas involucradas en el ejercicio de hacerlo, ¿no? Y que por tanto es algo, tiene toda una serie de dimensiones de las que tenemos que entender y ocuparnos. Entonces ahora un poco para continuar vamos a hablar fundamentalmente y expresarnos en ejemplos, ¿no? Enseñar un par de ejemplos y voy a darle la palabra de regreso a Rodrigo, que nos va a explicar, a dar ejemplos de estas áreas de inteligencia artificial específicamente, ¿no? Sí, gracias Mario. De hecho, estaba ahí conversando activamente en el chat. La verdad, hay varios conceptos que quizás algunos tocamos, ¿cierto? De esta IA, porque es IA, porque es inteligente, porque uno tiene esa sensación de que son algo siempre asociado con robots, porque es algo que uno ve en las películas que hablan perfecto, leen perfecto, pero se fijan hoy día en lo que hicimos en esa búsqueda en mi teléfono, donde alguien preguntaba, ¿fotos en la nube o fotos en mi teléfono? La verdad, hoy día no importa, el mundo físico y digital ya están conectados. Lo importante es que están, y que están resguardados y yo lo puedo recuperar cuando yo quiera, ¿ya? Y quizás si no tuviéramos esta inteligencia artificial, yo aún estaría haciendo scroll en mi teléfono buscando la foto del cumpleaños de mi hijo del año pasado, probablemente, ¿ya?
si tengo más de 20.000 como tenía alguna de las personas que estaba justamente en el grupo. Entonces, estas capacidades hoy día están de dos formas disponibles: empaquetadas con servicios que están hoy día listos a llegar y usar, como en el caso de su teléfono, donde alguien entrenó y ustedes básicamente clasificaron, o ¿se acuerdan cuando uno puede tallar tus caras, la foto de tu familia, de mi hijo y de mi señora, y te pregunta, este es Rodrigo, y te aprende Rodrigo, pero también hay fotos de Rodrigo de diferentes edades, y te pregunta, entonces el servicio está apoyándose en tu decisión, ¿ya?, para mejorar la clasificación. Yo pongo esta slide porque esto está en YouTube, es una serie de 9 capítulos en YouTube que les recomiendo verlas, porque son la mirada humana de cómo la inteligencia artificial a través de herramientas está ayudando a nosotros, a las personas, a que podamos, nuestras capacidades que están a veces limitadas, cómo se generan mejor interacción. La gente que tiene problemas para expresarse, para hablar, la inteligencia está haciendo una ayuda fundamental. De hecho, aparece en este capítulo 3 o 4, aparece Santiago de Chile. Interesante que una persona que estuvo en el mundo buscando casos de uso donde aplica la IA, llegó a Chile y mostró nuestro caso, ¿cierto?, de esta inteligencia que nos ayuda a generar alimentos alternativos a lo tradicional. Entonces, hoy día, prácticamente, lo que queremos hacer es hacer que esta inteligencia sea súper consumible. Y sea consumible porque hoy día está la Internet de la información, está la capacidad de cómputo, está la capacidad de cómputo, ¿cierto?, que básicamente en la nube tengo CPUs, tengo GPUs, tengo bibliotecas, yo le mencioné algunas como TensorFlow, como Keras, que hoy día hacen súper fácil crear, usando Python, por ejemplo, programas, ¿cierto?, que son algoritmos que aprendan rápido a clasificar imágenes. Una foto de una manzana y una pera, fantástico. Un gato, un perro, pero puedo poner una manzana en diferentes grados de madurez. Y decir que el algoritmo aprenda hasta que la manzana no se pueda comer porque está súper madura. Eso se puede hacer construyendo, programando desde cero, ocupando servicios, porque hoy día el mercado que está pidiendo que aprendamos, ojalá, con lo menos datos posible. Ustedes ven mi biblioteca que tengo atrás, que probablemente hay pocas, obviamente, y está todo clasificado, pero hoy día lo que está buscable en la web es un tema, pero imaginen todo lo que no está buscable ni clasificado dentro de mi empresa. Yo puedo buscar en mi empresa a Rodrigo Seguel como persona, tipo search, y que me traigan los documentos, los PDF, los Word, las bases de datos, donde aparece Rodrigo Seguel como cliente, colaborador, etc. Es súper difícil. Y además, si lo pudiera hacer, tengo que tener un ambiente seguro, protegido, para que no cualquiera lo pueda ver. Y lo que es importante, que la IA, y aquí respondo, ¿cómo la adopto? Ágilmente, porque en la IA es todo en desarrollo. Yo voy a hacer una aplicación que tenga un proceso, por ejemplo, que, como mostré recién, hago una búsqueda rápida de mi foto. ¿El proceso lo reinventé? No, son fotos catalogadas, ¿cierto? Y están guardadas en un lugar que las puedo buscar de varias formas, las puedo catalogar a mano o que las catalogue automáticamente. Yo no cambié un proceso de búsqueda simple de fotos, sino que le agregué un sabor adicional donde reimaginé cómo hacerlo diferente y más rápido, ¿ya? La IA es para todos, pero no aplica en todos los casos. Hay que buscar muy bien dónde aplica y dónde realmente le aporta valor a mi negocio. Y probablemente un ejemplo que nosotros hemos trabajado muy bien hace bastantes años es el caso de un banco gigante, o sea, un banco en Brasil que tiene, imagínense, 66 millones de clientes, o sea, un banco gigante, donde ellos empezaron a hacer experimentos, que es lo importante, experimentos ágiles. Hay que partir ya. Este banco partió hace más de 3 años, porque esto hay que ir madurando, porque uno no sabe realmente cómo esto va a resultar, porque no está escrito. Hablar de auto inteligente, claro, muchas pruebas, pero hoy día los asistentes virtuales, que hoy día muchos vemos en las páginas web, que responden preguntas frecuentes, tanto simples, de apertura de locales, ¿cierto? Algunas incluso están haciendo, además de informativas, están haciendo resolutivas. O sea, quiero saber mi saldo, quiero saber si tengo, esta transacción está pendiente o está rechazada. Yo puedo interactuar con asistentes virtuales, estos chatbots famosos, que son realmente muy útiles, sirven para muchas cosas. Y por cierto que dan utilidad, que yo hoy día incluso tengo varios amigos chatbots en WhatsApp. Está perfecto, ¿ya? Que responden preguntas sencillas que obviamente, si hay algo más complejo, llamo como lo he hecho siempre. Este banco partió haciendo eso, asistentes virtuales,
pero para el colaborador, para el empleado, porque uno no sabe todo. Uno dice, mira, léete el manual de procedimiento, ok, 1000 páginas, y uno a veces no se los lee todos, o llegó el manual versión 2021 que tiene varios cambios, hay que leérselo todo. Entonces, también podemos hacer que la máquina lea la información y después tú le preguntes, como un chatbot, ¿ya?, algún concepto y que te responda más o menos en tiempo y forma lo que yo quiero. Básicamente acelera. En vez de tener que leer el documento, leo 10 posibles respuestas a mi pregunta, pero ya es mucho más acotado y lo trabajo más rápidamente. Este banco quiso ir al paso siguiente. ¿Qué pasa si a ese asistente virtual de texto le doy voz? ¿Entiende la voz como yo hablo? Usted ha visto cómo transcriben las voces. Los robots todos hablan, ¿cierto? Y todos entienden perfecto, ¿ya? Algunos los odiamos como Terminator, bueno, depende de la versión, o los amamos, pero quisimos hacer un paso siguiente. ¿Cómo le doy voz a este asistente virtual de una forma sencilla? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas apps tienen en su teléfono? Aplicaciones. 10, 20, 30, 150 aplicaciones. ¿Y cuántas uso? No muchas, ¿ya? En la mañana un colega les comentaba, ¿qué harían si no tuvieran WhatsApp? No tuvieran Facebook, ¿no? Uno se siente como, wow, no me veo usando esas aplicaciones. Pero este banco fue un paso más allá y lo invito a ver este video muy breve. Bia, faça uma transferência para minha irmã. Bia, quanto tá o dólar hoje? Bia, preciso pagar o condomínio hoje. Bia, eu quero um lugar só meu. Bia é a inteligência artificial do Bradesco. Bia, por que não posso comer a sobremesa primeiro? Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Experimente o futuro hoje. Bradesco, para frente. ¿Qué es lo interesante de ese video? Bueno, estaba en portugués y lo último que la chica preguntó, si alguien lo pudo entender, era si podía pedir el postre antes de almorzar o de la cena. Y le respondió a esta máquina inteligente que no tiene respuesta para todo porque está aprendiendo. Hoy día la IA es supervisada, o sea, hay expertos que le enseñan de ciertas materias en base a preguntas frecuentes y va aprendiendo el motor de un experto. Esto no aprende solo, ¿ya? Y eso es muy importante, el experto que está acompañando, porque si no, puede ocurrir cualquier cosa y responder cualquier cosa. Hay muchas formas de preguntar, la respuesta es una sola, la correcta. Y eso es lo que hoy día hacen los expertos entrenando. Ahora, estos servicios los pueden ustedes escribir manualmente, ¿cierto? O sea, con Python, ¿cierto? Bibliotecas que están disponibles open source, y crean sus aplicaciones que entiendan el lenguaje natural como yo hablo, español chileno, ¿cierto? Que vea una foto y que pueda saber que soy yo y no es mi hermano, o que detecte algún patrón, ¿cierto?, en los datos, no una desviación en una cuenta, entonces, pues, posible fraude. O también está la opción de que empresas como IBM ha paquetizado los servicios, como por ejemplo que ustedes usaron en la búsqueda del teléfono, su servicio de Visual Recognition, que está listo, se puede adecuar, sí, puedo poner mis caras, sí, puedo entrenar con mi familia, sí, o sea, no parte de cero, viene preentrenado con lo básico y ustedes van haciendo crecer ese modelo de modo que partan súper rápido, porque lo importante aquí es probar rápido, ¿eh? Equivocarse, pero ir al siguiente sprint, si hablamos del mundo de ágil. Por eso es importante la metodología de trabajo, que yo pueda modelar, probar, ¿ya? Y realmente testar con los usuarios, si entendió bien el español chileno, entendió bien la imagen, o requiere un mayor entrenamiento. Hoy día las empresas como IBM y otras nubes públicas tienen servicios de estos listos llegar y usar, y se están preocupando de que ojalá aprendan con la menor cantidad de datos posible, porque no todos tenemos 1 tera de imágenes, sería fantástico, pero no es tan fácil accederlo, ¿no? Es importante entender que este es un proceso ya que va creciendo con el tiempo. De hecho, aquí los invito a una segunda pregunta. Aquí vamos a ver si tenemos el pooling en la... exactamente, muchas gracias, Tim.
¿qué rol debe tener, cierto, o debe estar presente dentro de mi organización? ¿Ya? Y aquí, por favor, damos unos minutillos para que contesten. ¿Qué imaginan que debe tener la empresa? Y aquí te dejo, Mario, volvemos a ti. Veamos cómo está la respuesta, Mario, ¿viste? Ahora si quieres proyectar. Ahora sí puedo, Sí. no, ahora veo las preguntas. Sí, Ricardo pregunta de cómo prototipo. Claramente hoy día prototipar es súper barato. Hacer mínimos productos viables es lo que está de moda probablemente, porque hay que probar, bueno, mínimo producto viable tiene un problema, ¿cierto? ¿Qué tanto es mínimo y qué tanto es producto? ¿Ah? Por eso hoy día los componentes que mencioné que están en las nubes públicas, quiero servicios de speech to text, voz a texto. Lo tomo y lo uso, ¿ya? Y lo pruebo, ¿cierto? Y puede ser que no requiera ningún experto porque son productos que tienen básicamente drag and drop, o sea, arrastro y suelto, las cajitas las conecto. Hoy día hay muchas herramientas, realmente Node-RED es una herramienta interesante open source para justamente para conectar las aplicaciones sin necesidad de codear, tampoco requiere codificación. Y como justamente mencionaba Mario, hoy día la auto AI o el auto machine learning es un tema que también ha crecido mucho en los últimos 2 a 3 años, donde el auto AI hace que si yo, por ejemplo, como experto, y aquí viene la pregunta, el rol como data engineer o data analyst o data scientist, yo puedo probar, no sé, pues, 3 modelos. La máquina te prueba 8 modelos. Automáticamente te dice, este fue mejor. ¿Eso reemplaza al data science? Claramente no. Lo que hace es, ok, acelera que va a poder revisar por qué este es mejor que el otro y poder decidir y poder después personalizarlo para justamente lo que antes hacía un modelo por mes, ahora puede hacer 5 modelos por mes. Claro, soy más productivo, por cierto que sí. Mario, y ganaron, viste, los data scientists, que también están de moda, ¿cierto? Pero obviamente, un data scientist, sin un buen data engineer que extraiga esos datos, ¿no? Y los ordene, y los limpie, y un data analyst que entienda del negocio, por cierto, son parte de un team. Eso es lo que está mostrando ahí Mario. Dale, yo reviso el chat mientras tanto. Vale, perfecto. Entonces continúo. Y bueno, pienso que sí, la respuesta, y es interesante, en las respuestas que tenemos donde el data scientist se pone como mayoritario, pero hay una importancia grande para el data analyst y el data engineer. Y es claro, ¿no? Si hablamos y desde el principio estamos diciendo que tenemos que resolver un problema de negocio, pues entonces tenemos que subir un poco el escalón de la pura tecnología, donde está el data scientist y el data engineer, pero tenemos que hablar del business user. Y si el objetivo de esta solución de inteligencia artificial es acelerar un proceso específico de negocio, pues tenemos que ser capaces de ese insight, esa evaluación, ya sea un problema de riesgo, de fraude, de crédito, del que sea, ese resultado debemos insertarlo en la aplicación que utiliza la persona que está haciendo esa ejecución. Por tanto, debes tener un application developer. Y a veces, dependiendo del problema, tienes necesidad de tener un data steward o un team legal cuando estamos hablando de problemas que tienen que ver con, por ejemplo, privacidad de los datos, ¿no? Y está muy bien cuando hacemos un ejemplo y un problema, pero cuando vamos después a desplegar esa solución en un sistema de producción de una empresa, pues entonces necesitamos estos mecanismos de operacionalización, de DevOps o AIOps o MLOps, ¿no? Que nos ayuden a hacer eso. Por tanto, es un equipo, ¿no? Un equipo donde hay ciertos roles, y ahora vamos un poco a profundizar un poco más porque creo que es un área interesante, sobre todo basado en preguntas que he visto en el chat, donde preguntaban un poco si hacer una prueba de concepto o prototipos es algo que se utiliza en las iniciativas de inteligencia artificial. Y claro, por supuesto,
La respuesta es sí, sí, ¿no? La respuesta es sí, pero la respuesta es sí, que no es lo único, ¿no? Es decir, yo sigo un método ágil de desarrollo, pero tengo que preocuparme en cómo yo operacionalizo. Pues supongamos un caso simple que yo hago un modelo de clustering para hacer una segmentación bien sofisticada. Y esa segmentación, después, ¿qué hago cuando en esa segmentación? Yo el resultado de esa segmentación, yo tengo que proveerla a alguien. Tengo que proveérsela a la gente de mercadotecnia, tengo que proveérsela a la gente de riesgo, tengo que proveerla, insertarla en alguna parte del proceso de producción, ¿no? Y a esto es a lo que le llamamos la operacionalización de la inteligencia artificial. Y un poco que hacemos la similitud con el concepto de fábrica. Y es interesante que acá hablamos de una fábrica de inteligencia artificial, no una fábrica que utiliza inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando de cómo producir inteligencia artificial, cómo operacionalizar la inteligencia artificial. Para lo que utilizamos, por supuesto, inteligencia artificial, como lo muestra este diagrama acá. Pero aterricémoslo a un problema genérico, ¿no? Tenemos un ejecutivo que nos dice, yo necesito tener un modelo de inteligencia artificial que hoy cuando lo hacemos se me demora de 6 a 9 meses y yo necesito reducir ese tiempo a no más de 8 semanas, ¿no? Y ese es el interés del ejecutivo. Y como paréntesis les comento que esto no es basado en hechos reales, ¿no? En hechos reales, por ejemplo, algo que nos ha pasado trabajando con la banca en Brasil, que recientemente ha hecho una actualización de la reglamentación para el manejo de los requerimientos de anti-money laundering, de lavado de dinero. Quiere decir que los bancos han tenido que reaccionar, lo que antes se les demoraba 6 a 9 meses, crear un modelo de scoring suficientemente robusto, pues ahora lo tienen que hacer en un corto tiempo, porque es lo que exige la regulación, ¿no? Es algo basado en la realidad. Pero bueno, ese es el objetivo del ejecutivo. Pero tenemos otras personas interesadas también en este mundo. Está el ejecutivo que dice, esto es lo que hay que hacer, reducir esto, pero tenemos el negocio que dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo llevamos estas ideas rápidas? ¿Cómo lo agilizo? Y tenemos la gente de operaciones, que está el científico de datos, está el de operaciones que dice, nosotros acá tenemos como estándar este método ágil, donde utilizamos el CICD, esto es Continuous Integration, Continuous Delivery, y lo que tú desarrolles tiene que insertarse en este método, ¿no? Y por otro lado dice, y si vamos a hablar de esto, para este caso existe ciertas regulaciones que dice las decisiones que tú hagas tienes que explicarlas, por qué las has hecho. Y tienes que tener en cuenta de que, por ejemplo, con tu decisión tú no beneficies más a una área que a otra. Tienes que ser imparcial, ¿no? La imparcialidad es algo importante. Es decir, que ahí va, el problema se extiende, ¿no? Cruza horizontalmente y por eso hablamos de equipo, ¿no? Porque no es solo uno, ¿no? Pero bueno, supongamos que empezamos, sí, vamos a hacer un prototipo, el data scientist y el data engineer se reúnen y vamos a construir un modelo que utilizando estos métodos que nos ayude, ¿no? Y se conectan a los datos, se hace el análisis de los datos, el perfilamiento, se preparan, se construyen los modelos, se entrenan los modelos y lo miramos y lo evaluamos, diferentes transacciones y decimos, sí, este es un modelo muy bueno, ¿no? Muy bien, esa es una prueba de concepto, un prototipo para los que estaban interesados en esta pregunta. Pero ahí no para todo, porque este es una empresa, quizás una empresa financiera que no es esto. El problema está en cómo yo llevo esto a la realidad. Esto hasta ahora, hasta este punto ha sido un problema interesante, científico, pero que no incluye el ciclo completo. El ciclo completo que está bien regulado en este tipo de industrias, ¿no? Es decir,
para poder hacer esta conexión de datos, análisis de datos, etcétera, yo necesito tener capacidades que me permitan a mí buscar el dato, entender el linaje de los datos, entender las reglas de acceso, cuáles son las políticas de seguridad y de privacidad, cuáles son las fuentes que tengo. Y generalmente vienen, y si recordamos una de las de los esquemas iniciales que había planteado, donde se centraba en un catálogo donde tenían el descubrimiento automático, la clasificación automática, la asignación de términos de negocios automático, la calidad automática. Bueno, pues es exactamente esto. Yo tengo que tener esas capacidades que me ayuden a mí a después a hacer este ejercicio para poderlo para poder crear una cadena donde yo pueda fabricar esto y cambiar el modelo y adaptarlo y crear nuevas versiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de que yo tenga el catálogo, yo necesito primero entender el problema de negocio en sí. ¿Cuáles son las fronteras de este problema de negocio, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Generalmente esto se hace a través de sesiones de descubrimiento, donde tú exploras las prioridades, el valor, el impacto, los gaps que tengo en las tecnologías que tengo disponibles, las herramientas que tengo, en la infraestructura. Es decir, el proceso. Hicimos una prueba de concepto, pero estos pasos son imprescindibles hacerlos cuando vamos a ir a la producción, ¿no? Y hasta aquí hemos terminado con la prueba de concepto. Pero bueno, y esa prueba de concepto, ¿cómo yo la llevo a mi sistema de producción, mi sistema productivo? Yo tengo que ser capaz de, una vez que yo entrené mis modelos, que yo tenga quality testing, y mi despliegue en producción, ¿no? Yo tengo que, además de hacer testing, yo tengo que desplegarlo en producción y una vez que lo despliegue en producción, empezar a ver qué pasa con ese modelo. Monitorear el resultado de ese modelo, ¿no? Si se creó una nueva versión, administrar las versiones de ese modelo. Y como ven, el mundo de personas interesadas se extiende. Por eso lo que hablábamos, ¿no? Y inclusive acá no puede ser que termine nuestro caso. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté trabajando en una de estas áreas donde necesito, además de que el modelo está en producción, necesito demostrar que, primero, entender que el modelo rinde, porque voy a escalarlo para monitorear cada transacción que corre por mi sistema, y el modelo debe ser capaz de tener un rendimiento, un performance alto, ¿no? Entonces tengo que evaluar eso, tengo que evaluar otros parámetros del modelo que me indiquen, ¿está mi modelo siendo imparcial? ¿Se está desviando? A veces es importante hacer eso, a veces es hasta regulado hacer esto, ¿no? Sobre todo en industrias como la banca, ¿no? Si tú permites que el banco cree este tipo de modelo para otorgar crédito, tú debes ser capaz, o tú tienes, por lo menos en muchas geografías, incluyendo Chile, existen o se están desarrollando reglamentos que te dice, demuéstrame que tú no vas a discriminar porque usaste datos para entrenar tu modelo, que el dato ya tenía cierta desviación por la forma en que fue recolectado, por las áreas donde fue recolectado, etcétera. Demuéstrame que ese modelo no tiene sesgo, que no tiene bias, que es imparcial. Es decir, y luego tenemos arriba la capacidad de que este método ágil de desarrollar el modelo, de pasarlo a unit test, a production, a quality test y a production, lo haga yo de forma ágil. Es integrarme con estas cadenas de pipelines de continuous integration, continuous delivery, que era un requerimiento que tenía el de Ops. Es decir, cuando yo veo la cadena completa de principio a fin, me doy cuenta, y es un poco respondiendo a la pregunta que decía que si tenía los pasos del desarrollo de soluciones de
inteligencia artificial. Algunos corresponden directamente a lo que se hace con el DevOps. Otros no, porque están relacionados, son muy específicos a la parte del dato, ¿no? Calidad del dato, etcétera, ¿no? Pero este sería un método end-to-end de desarrollo. Ahora voy a pasar un poco a ejemplos, a hablar un poco de ejemplos de la industria, ¿no? Ejemplos que de implementaciones que hemos hecho, para darle una idea de cómo aterrizamos este tipo de problemas, ¿no? Un caso que es bastante típico y bien común, porque además resuelve algo que todas las industrias quieren, que es cómo yo mantengo a mi cliente atraído y pegado a mí, cómo yo le oferto algo que él me va a aceptar, o cuál es el siguiente paso que yo debo hacer, ¿no? Y es algo, además, un tipo de caso de uso que tiene una aplicación en variedad de industrias grandes y que se ha acentuado exponencialmente con estos tiempos de pandemia, donde todo se hace online y donde la atención es bien corta. Pues entonces el ser capaz de posicionar mis ofertas con certeza es fundamental, ¿no? Y este tipo de casos utilizamos acá métodos de clasificación supervisados y mucha información histórica para tratar de encontrar, dado el perfil que tengo de mi cliente y la historia que tengo, cuando lo contacto, cuando me contacta en este momento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ofrecerle más? Por supuesto, el objetivo acá de las empresas en general es ventas cruzadas, ventas mejoradas, etcétera, ofrecer nuevos productos, etcétera, ¿no? Ahora voy a presentar dos casos rapidito, porque primero los dos son bastante comunes, son de empresas de telecomunicación. Esta Telus es una de las empresas, de las dos más grandes empresas de telecomunicaciones acá en Canadá. Y el otro caso es Verizon, que es otra empresa de comunicaciones de las grandes también, pero en los Estados Unidos. Y el caso acá es cómo ellos han utilizado en los dos casos, ¿no? Estas técnicas de desarrollo de asistentes inteligentes, pero que trabajan en tiempo real, es decir, que escuchan, se conectan a la conversación que el cliente tiene cuando tú contactas al centro de atención al usuario, y son capaces de, en tiempo real, no solo transcribir, pero además entender, hacer análisis, buscar información adicional que me ayude a procesar, ¿no? A quejas, problemas, solución a problemas, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, además de ofrecerme estas soluciones, le ofrecen al customer service, la persona esta que se dedica a atención al cliente, al representante, le ofrecen posibles acciones, con cierto nivel de certeza de que el cliente lo va a aceptar o va a calmar. Son implementaciones de estas técnicas que incluyen no solo estos algoritmos de clustering, pero también mucho los servicios estos que mencionaba Rodrigo de análisis de speech to text, de transcripción, de interpretación de tono, análisis del tono de la voz, etcétera, ¿no? Y en ambos casos han sido implementaciones con bastante éxito. En este caso de Verizon, que también ha hecho algo similar, pero lo interesante que yo veo acá en este Verizon es la magnitud, ¿no? Esta empresa tiene alrededor de unos 110, 115 millones de clientes, ¿no?
Es un monstruo. Y utilizan solo un 1% de mejora en la productividad en este tipo de empresa de esta magnitud representa millones y millones de dólares en ahorro, ¿no? Y es por eso es que es una posición tan atractiva, ¿no? Para ellos el utilizar este tipo de... Otra forma, otro mecanismo, otro caso de uso es este caso de la segmentación, ¿no? Que también es la creación de estos grupos. Lo mencionábamos anteriormente, que clasificación de grupos, se crean microsegmentos de clientes similares, ¿no? Y por supuesto, una vez que yo tengo este microsegmento creado, yo puedo entonces direccionar mi acción de una forma muy efectiva, a ellos, ¿no? Miremos otro elemento que quiero que es importante que tengamos en cuenta, no quiero, que es la parte esta de prescriptivo, al análisis prescriptivo. Prescriptivo implica que yo he hecho una predicción, quizás a través de un algoritmo de Machine Learning, pero que después que predije lo que va a suceder, una vez que conozco el futuro, ¿qué hago para solucionar o para mejorar? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Ya sé que esto va a pasar, bueno, ¿qué voy a hacer? Y esta es la pregunta que nos hacemos durante este análisis prescriptivo, ¿no? Y en este análisis prescriptivo, en esta analítica prescriptiva, utilizamos potencialmente la predicción que hemos sacado de este análisis del que hemos estado hablando hoy, pero luego a esta predicción le introducimos los requerimientos del negocio, los requerimientos, las restricciones que tiene el negocio, las restricciones que nos obligan a decir, dentro de este contexto, yo puedo hacer esto o no puedo sacar más que esto o no puedo introducir más que esto, ¿no? Estas restricciones, ¿no? Y entonces voy a aplicar estos algoritmos para el entendimiento y la optimización del resultado y la pregunta esta de qué voy a hacer, dado que sé lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, Mario, este contexto es súper importante, Mario, porque el Machine Learning, si la parte accionable, como que pierde valor. Entonces, yo hago un modelo de Machine Learning, por ejemplo, que va a predecir la cantidad de gente que va a visitar, por ejemplo, mi restaurante el día viernes. Quizás yo tengo un algoritmo que aprendió, en base a la historia, cuánta gente viene el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo no puedo tener ese valor, lo puede predecir esta máquina fácilmente, pero yo cuando llegue el viernes digo, ok, tengo cierta cantidad de mesas, ahora más aún tiene sentido el espacio reducido, tengo cierta cantidad de recursos humanos para atender a esa gente. Entonces, ahí uno toma la decisión, cuánto hace rentable el precio, el costo que tiene el metro cuadrado o el recurso humano. Esa ecuación hace que de una recomendación que hace el Machine Learning, yo tome la decisión de qué recursos ocupar para atender justamente una demanda de este predictor. Y ahí se hace rentable y accionable. Si yo digo, toda en pandemia, necesito tanto de inventario, perfecto. ¿Cuándo lo compro? ¿A dónde lo compro? ¿Cuánto tiempo antes lo compro? Que son las que mencionaban, esas restricciones, que son las perillas, que mágicamente, probablemente, antes uno lo pensaba en Excel, ¿cierto? En un típico solver del Excel, pero cuando hay muchas variables, cientos de combinaciones, miles de combinaciones, ahí el software justamente ayuda a crearte escenarios. Mira, con este escenario va a tener tanto costo. El escenario B, tal costo, y ahí uno decide cuál es la mejor para resolver el problema. Súper interesante. Sí, muy bien, Rodrigo, gracias. Y un poco era
esta es la visión, ¿no? Esta visión donde tenemos convertimos en un modelo matemático los factores del negocio. Introducimos el negocio o los requerimientos del negocio y modelamos las restricciones para optimizar, ¿no? Y acá quería rapidito presentarles un ejemplo. Este es un ejemplo de una entidad financiera que utiliza estos mecanismos para de forma rápida tomar decisiones de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y utilizan toda una variedad de modelos, ¿no? Clasificador para predecir el resultado de la solicitud de préstamo, para el ciclo de vida de un préstamo, es decir, si el préstamo va a durar más de un año, menos de un año, o para, en este caso son algoritmos de regresión para sugerir cuál es el valor óptimo del préstamo, porque quizás la empresa me ha pedido 5.000, pero 5.000 no me maximiza mis ganancias. Yo quizás le propongo 6.000, ¿no? Y también para el % de interés, ¿no? El ejemplo lo pongo, me interesaba mostrar este ejemplo porque, primero, porque muestra la variedad de algoritmos para diferentes áreas de la solución del mismo problema de negocio, porque es un problema de negocio que es acelerar la toma de decisiones en el préstamo que les doy al PYME, ¿no? Pero además de variedad, estamos hablando no solo de los algoritmos de Machine Learning, pero estamos hablando de la optimización y estamos también hablando de un área donde estos objetivos de mis modelos son imparciales, sí o no, son también importantes, ¿no? Es un ejemplo que cruza todos estos y además cruza la necesidad de si yo voy a utilizar toda esta variedad de modelos, incluyendo optimización, entonces la introducción, alguien me decía si el científico de datos, que el nivel de preparación, la introducción la solución de este tipo de problema de forma manual, es un poco lo que estamos representando acá, que hace Bob. Pues sí, Bob dice, yo encontré, porque probé 4 algoritmos y encontré una regresión logística que tiene este % de exactitud, y me demoré tanto, 1 hora, en resolver el problema, ¿no? Pero, sin embargo, utilizando estas técnicas de inteligencia artificial, ayudándonos a hacer inteligencia artificial, es decir, este método de Auto AI, yo soy capaz de generar no solo un modelo, pero 8, y encuentro otros modelos que son más eficientes, y incluyendo que son más exactos. Y el tiempo es un décimo de lo que gasté, ¿no? Y la utilización de este tipo de tecnología es una utilización, un factor fundamental en el éxito que tiene la implementación de este tipo de soluciones, porque te ayudan a introducir automatización en los pasos que time consumen, que consumen mucho tiempo durante el desarrollo de estos modelos, ¿no? Es decir, soy capaz de probar varios modelos y seleccionar uno, hacer la ingeniería de mis variables, después la optimización de los parámetros, etc. Es donde demostramos el valor que tiene este tipo de actividad. Ahora, un poco, quería hacer una pregunta en general a todos, ¿no? Una pregunta refiriendo exactamente, ¿no? ¿Qué confianza cree cada uno de ustedes que tiene los modelos que utilicen o con los que tienen, ¿no? ¿Cómo lo ven, ¿no? Muy interesante, ¿no? En general la mayoría es no lo sé, ¿no? Más de la mitad, no lo sé. Ahí es saber que no sé o saber si no lo sé.
O no saber lo que no sé. Exacto, no saber lo que uno no sabe, ¿no? Pero algo que está claro que es la tendencia en el mundo hoy es que el que lo sepas o el ayudar a que se sepa, a que se entienda, inclusive es hasta una ventaja competitiva, ¿no? Es algo que hemos visto que los bancos, las instituciones, las organizaciones que son abanderadas, pues realmente hacen lo necesario para dar confianza, porque el hecho de que tú no sepas o el hecho de que tú sepas que no creo que no lo haya, es un hecho que eventualmente disminuye la confianza que tú puedes tener en la decisión que tengas. Y entonces está claro que es un área importante, ¿no? La otra área que yo pienso que es importante y un poco relacionada a esta pregunta es relacionado a la pregunta esta del dato y de si es parcial o no es parcial. Es la parte de privacidad del dato, ¿no? Que en estas encuestas que hemos hecho, independientemente de la importancia, cuando hablamos de las ventajas competitivas que la organización tiene, estas organizaciones que son abanderadas en el uso y en sacarle valor al dato, utilizan la privacidad como un factor fundamental para ganar a la competición, ¿no? Y un poco esto lo vemos en no sé, creo que una reflexión clara de esto que es asequible a todos es las posiciones que tiene Apple, por ejemplo, con respecto a seguridad, ¿no? A la seguridad y a la privacidad. Y claramente lo utiliza bien como un mecanismo de ventaja competitiva, ¿no? Y lo dice, lo riega, lo propagandiza, porque lo ven como una ventaja competitiva. Pues esto está pasando también en otras organizaciones de otras industrias, además, ¿no? Voy a hacer una pregunta adicional. Estamos en la época esta donde tenemos estos algoritmos que son sofisticados, pero que además son inteligentes, es decir, algoritmos que se ayudan de la inteligencia artificial. Mi pregunta, la pregunta es, para este caso, es la calidad del dato. La calidad del dato, ¿es la calidad del dato algo importante en este mundo de inteligencia artificial? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? De hecho, ahí, Mario, la pregunta anterior, ¿te acuerdas? Era el tema del sesgo, ¿cierto? Yo puedo tener mis datos desbalanceados, tener, por ejemplo, muchos datos demográficos de un género más que otro género, típico, ¿cierto? Que hay que balancear. Ahora, de la calidad del dato tiene que ver con la limpieza, ¿cierto? Con que hayan campos coherentes, que el ID o el root, el DNI sea consistente en los sistemas, ¿cierto? Que mi nombre esté bien escrito o que sea un formato que yo pueda cruzar. Y también probablemente, mira, gran porcentaje no está seguro. Y hoy día las herramientas de software, de discovery, están muy de moda para entender lo que tengo primero, ¿cierto? Porque hoy día, probablemente ahí, Mario, nosotros como latinos, chilenos, nos gusta guardar cosas, ¿cierto? Tal como tengo mi super biblioteca, acá en Chile guardamos todo, ¿eh? Le llamamos cachureo, ¿cierto? Entonces juntamos todos los datos. Pero al final del día llega un minuto que hay que decir si esto vale o no vale. Y ahí tiene herramientas de exploración, Data Discovery, que leen datos estructurados, leen documentos, en un gráfico visualmente tú ves cuánto Word, PDF, de qué temas hablan cada uno. Es interesante saber lo que tengo. Absoluto. Y algo que de nuevo, se demuestra con el resultado de estas encuestas en estas empresas abanderadas, donde el tener el dato con calidad, conociendo la calidad del dato, aumenta significativamente la confianza que se tiene en el dato y la confianza que se tiene en los resultados de los modelos que soportan estos datos. Y creo, mi última pregunta es
Esta pregunta es, hablamos de dato, mucho dato, variedad de datos. ¿Cómo debería o cuándo debería una empresa definir la arquitectura de la información de datos? Es decir, es necesario tener una arquitectura y cuándo la debo definir. Me gustaría entender. La respuesta es sí. Bueno, sí, debo... Oh. Estamos en una pregunta de sesgo. Aquí hay un... Se fue el anterior, parece. Sí, Sí. avancemos, creo, Mario. Sí, fue Sí. el anterior que se repitió. Sí, salió mal, salió al revés. Salió repetido, Bueno. sorry. Bueno. Esa, ahora sí. Esa es. Exactamente. A ver cuál es la respuesta acá. De hecho, ya aparece la palabra MVP, que ya habían visto en otras charlas, mínimo producto viable. Sí. En inglés. Vale. Bueno, interesante. Creo que acá la mayoría acertamos, ¿no? Idealmente, tener una arquitectura de información y una arquitectura de datos antes de comenzar el ejercicio, esto sería lo ideal, ¿no? Creo que donde quizás difiero algo es un poco una vez terminado la fase de pruebas, ¿sabes? Por supuesto, si no la tengo ahí, la tengo que hacer, pero me imagino que antes de empezar a hacer un MVP, que es un Minimum Viable Products, tú tengas un concepto de cuáles son esos Minimum Viable Products y tú hayas hecho al menos un esbozo en general de lo que tu arquitectura debe ser, ¿no? Pienso que la respuesta para mí ideal es mientras antes la tengas, mejor. Es siempre. Porque esto te da una idea de lo que tienes, una arquitectura de información, tienes un inventario de lo que tienes un inventario de las capacidades que tienes, ¿no? Y creo que es crítico tenerlo en cuanto antes, ¿no? Y otra cosa, un factor donde se nos ve es de cuando veíamos, preguntábamos a estas empresas, ¿no? Si las empresas que son líderes, comparado con las que no lo son, qué costo está asociado al trabajar con información en silo donde no tenga una arquitectura buena, y es un costo de más de 300%, ¿no? El hecho de que tú no tengas una arquitectura donde el dato pueda ser compartido, entendido, es extremadamente caro. Y algo también que ayuda mucho, que detectamos en este tipo de trabajo, es cómo estos equipos abanderados utilizan las capacidades de la nube y para la creación de este tipo de solución de nube híbrida y poder dar respuesta a estos requerimientos técnicos y de arquitectura de forma rápida y ágil, ¿no? La nube se ha convertido en este mecanismo, ¿no? de ello. Luego, para finalizar, que creo que ya estamos al final, hablaba un poco de los próximos pasos. ¿Y qué son los próximos pasos para mí? Para mí los próximos pasos es un poco indicar que nosotros, como dentro de IBM, tenemos un método al que le llamamos la escalera hacia la inteligencia artificial, un método prescriptivo, es decir, decimos qué hacer, cómo hacer, para ayudar a empresas de todos tamaños, de todas las industrias, cuáles son los pasos que se deben seguir y qué capacidades se deben seguir, qué capacidades se deben utilizar para resolver determinados problemas de negocio en el camino hacia la creación de la digitalización y la creación de un mundo con inteligencia artificial, ¿no? Es
parte de lo que hacemos y hemos desarrollado y probado en la práctica este tipo de método, ¿no? Que nos ayuda. Y bueno, los interesados pueden descargar este PDF. Es un libro publicado por O'Reilly que un poco habla de todos estos tópicos que hemos tratado, ¿no? De la inteligencia artificial, la visión que tiene la industria y que tenemos particularmente en IBM, de los métodos que tenemos, cómo hacer, cómo llegar hasta ahí. Entonces, hasta acá creo que termina mi presentación. No sé si queda, te doy la palabra, Rodrigo, alguna pregunta en el chat que quizás... Creo que respondimos todo, Mario, así que estamos bien. Ahí le mandé el link si no captaron el QR, así que muchas gracias por el tiempo. Que tengan muy buen día. Sí, muchas gracias a todos los participantes.